Eh, Hola, nada, buenas tardes a todos otra vez. Bueno, parece ser que hemos tenido un fallo de comunicación. Le quiero pedir disculpas. Estamos intentando recuperar la conexión con Fernando Alonso, con el decano de la Facultad de Enfermería, y parece ser que no está siendo posible. Me voy a disculpar también en nombre de Pascal. Vale, tanto a los asistentes como a Fernando. Probablemente tengamos que escuchar su intervención después de la última mesa. Le vamos a invitar a participar con Celia y con Sergio Vallés en la mesa de roles de enfermería, donde yo creo que él puede continuar un poco con su intervención. Entonces, creo que tenemos a los 4 ponentes de la primera mesa de comunicaciones. Creo que los tenemos preparados, por lo tanto, vamos a dar paso, siguiendo el programa, a la primera mesa de mejores comunicaciones. Vale. Bueno, con este nuevo horario, simplemente, le quería comentar a los ponentes, felicitarles por los trabajos, ya que las mesas de mejores comunicaciones se distribuyen en 2 mesas, han sido un total de 7, y el comité científico ha evaluado que las mejores comunicaciones se presenten como comunicación oral en el congreso. Quería comentar que las ponencias tendrán una duración de 10 minutos. Si veo que se exceden un poquito del tiempo o veo que tenemos problemas técnicos otra vez, pues avisaré a los ponentes. Tras la finalización de las 4 ponencias, daremos pase al debate y a las preguntas. Quiero comentar a todo el público y a todos los asistentes que nos pueden ir planteando cualquier pregunta o duda que tengan hacia los ponentes, y la pueden ir planteando en el chat. Y es mejor que la vayan planteando durante la mesa, para que yo, como moderadora, después pueda recopilar las dudas y las preguntas y transmitírselas a los ponentes. Por lo tanto, vamos a comenzar, si está preparado, con la primera comunicación, que es actividades de atención primaria. Durante el año 2020 hubo desigualdad entre las áreas sanitarias de Asturias, y lo presenta don Julio César Alonso Lorenzo, de la Gerencia del Área Sanitaria 4. Hola, Julio. Hola, no sé si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, yo creo que sí. Mira, a ver. Yo la estoy viendo. No sé si... Bueno, pues empieza. ¿Empiezo? Sí, que hagas lo mismo que antes, nos comenta Carlos. No, sí, yo la estoy viendo. Está encendida en este momento. No sé si la estáis viendo o no. Vale, comienza. ¿Comienzo? Bueno. Bien, pues buenas tardes.
Primeramente, agradecer a la organización que bueno, pues, nos haya seleccionado para participar esta tarde en este congreso tan interesante, especialmente para Asturias. A partir, y algo ha comentado el consejero en la inauguración, a partir del 11 de febrero cambiaron muchas cosas. Y el hecho de declarar la pandemia no afectó exclusivamente a los servicios de epidemiología o a los de vigilancia, a los de salud pública, afectó a todo el sistema sanitario. Tanto es así que ya en mayo del año... Perdona, pues ¿sí? Tienes que compartir la presentación en el share, disculpa, ¿eh? Hoy no nos actúan las musas. A ver, ¿quieres que salga? Vale, fíjate en el chat, vale. Espera, voy a mirar el chat. El chat. Y si no... ¿Perdona? Carlos, ¿te puedes pasar la presentación, por favor? Que la dirija Carlos. Vale. Ya está, ¿no? Ya se ve. Vale, venga, sigue. Yo no la veo. A ver ahora. Ahora sí. Bien. Bueno, pues, muchas gracias, Julio. muy bien, estupendo. Nada, te damos más tiempo, no te preocupes. Nada, había comentado que, bueno, pues que muchas gracias por la selección y puedes pasar, Carlos, cuando quieras. El problema, bueno, pues de alguna manera lo ha comentado el consejero, la pandemia ha afectado no solamente a los sistemas de vigilancia y de salud pública, sino a todo el sistema sanitario. Eso ha hecho que desde mayo del año pasado la OMS esté comunicando que existen problemas con lo que es la atención a todo lo que es no COVID. Y de hecho, se han hecho ya publicaciones orientadas a identificar los problemas que pudiera haber con esto. Pasa al siguiente, si puede, por favor. Bien, parece que sale un poco desconfigurada las líneas en esta presentación. Bien, el objetivo de este trabajo es evaluar ese impacto en términos de equidad a nivel macro, a nivel de áreas sanitarias. Es decir, las áreas sanitarias han respondido de distinta manera en la atención primaria en función de eso, del área sanitaria, o ha sido de igual manera. Lo que estábamos buscando especialmente es si de alguna manera el sistema había fallado en el sentido de penalizar las zonas que tenían peor nivel socioeconómico. Ese es el objetivo fundamental. Pasa así. Bien. Para ello hemos contado fundamentalmente con los indicadores que ofrece el SIAP, el Sistema de Información de Atención Primaria. Pasa, por favor. Son más de 200 indicadores, de los cuales hemos seleccionado 20. ¿Qué nos parecía que podía mostrar mejor cuál era la performance, ¿no? la forma de actuar del sistema de atención primaria? Hemos elegido unos de demanda. La demanda para el SIAP no es lo mismo que podemos entender intuitivamente. Se refiere al hecho de que los profesionales toquen episodios en la historia clínica electrónica. Entonces, el indicador es número de episodios tocados por profesional y día. Además, seleccionamos 2 de vacunación, uno orientado a la pediatría, porque nos permite también ver qué había pasado con las actividades preventivas en pediatría. Algunos de seguimiento de crónicos, unos de cribado, de los cuales, bueno, uno no es exactamente del SIAP, es del sistema de cribado específico que tenemos. Uno de seguridad, que sería el de atención a pacientes polimedicados, y 2 intermedios de salud. Pasa, por favor. Bien, como indicadores socioeconómicos utilizamos la renta familiar disponible, la densidad de población del área, la tasa de desempleo y el porcentaje de población con nivel de estudios medio o bajo. Y como indicador de recursos, el número de habitantes por médico de atención primaria del SISPA. Pasa, por favor.
Bien, el instrumento que hemos utilizado para evaluar desigualdades es el índice de efecto. Es el modelo más elemental para esta evaluación. Nos lo permite hacer el programa EPIDAT, es un programa creado por la OPS y la Xunta de Galicia, con Sergas, y tiene un módulo específico que se ve acá abajo, que es de identificación de desigualdades. En él hemos utilizado el índice de efecto, que no es otra cosa que un modelo de regresión en el cual los puntos están ponderados por la población. Pasa, por favor. La primera aproximación que vamos a hacer es simplemente describir cuál ha sido la situación de las tasas antes y después. Esta es la comparativa en los 20 indicadores de lo que ocurría en el año 19 con respecto al 20. Lo que aparece en verde son indicadores que mejoraron el periodo y luego los que empeoraron. Hay 6 indicadores que no empeoran. Destaca el de la gripe porque es una campaña específica y también destacaría que no empeoró la situación de vacunación de triple vírica a los niños. El resto de los indicadores mayormente empeoran. Además, usamos un indicador de homogeneidad para ver si había mucha dispersión entre los valores entre las áreas y no de disparidad. La disparidad se refiere a que haya áreas en que el resultado fue positivo en el tiempo y otras en que fue negativo. Vamos a manejar dos, porque lo vamos a ver después, para ver un poco qué situación es esta de la disparidad. Pasa, por favor. Bien, es el caso de la detección del cáncer de colon colorectal y del programa de salud mental. En la detección del cáncer colorectal utilizamos un indicador que es el porcentaje de test de sangre oculta en heces solicitados por cada 100 habitantes susceptibles de entrar en el programa, es decir, entre 50 y 69 años. Esto no es SICRA, no es SIAC, es una información que sacamos de la aplicación específica de cáncer de colon. Y lo que se observa es que sí hay un área que obtuvo una mejor cobertura, una mejor tasa, las demás fueron peores. La situación que en realidad se dio fue una caída tremenda cuando empieza la pandemia y una recuperación muy diferenciada, muy diferente entre las distintas áreas. En cuanto a la salud bucodental, lo que vemos es que en la zona central, en las áreas centrales, se produce una pérdida de cobertura, además en el área 8, mientras que en las otras áreas las coberturas llegan incluso a más. Pasa a la siguiente. Si, ya observando directamente el índice de efecto para dos indicadores, si utilizamos el nivel de renta familiar, en el mapa de Asturias lo que vemos es un mapeo del nivel de renta. En rojo más intenso sería el peor nivel. Esta es la gráfica que nos representa cuál es la situación a partir del índice de efecto. El índice de efecto en realidad sería la recta de regresión. Lo que tenemos en el eje de las X es la renta familiar que aparece ahí, a mayor renta, mayor nivel. Ahí se encuentra pues, el área 4, el área 5. Y lo que tenemos en el eje de ordenadas es la diferencia entre 19 con 20. Números más grandes es mayor diferencia. Lo que vemos es que el área 5, que se sitúa aquí, es mayor nivel de renta y una gran diferencia entre el 19 y el 20. O sea, es un mal resultado. Lo que se observa aquí es contrario a la hipótesis que teníamos. Las áreas con el peor nivel socioeconómico, resulta que en estos indicadores presentaban mejores resultados. La siguiente. Bien. Esto es lo mismo, el índice de efecto, teniendo en cuenta el porcentaje de población con nivel educativo bajo. Aquí se ven los mismos bloques de indicadores. Los de demanda son en los que se aprecia una relación entre ese nivel socioeconómico y el estado del indicador, que en este caso es un coeficiente de determinación superior al 50%, hemos considerado que ese sería el criterio de que hay un buen ajuste y se comportaría como en el caso anterior. En el caso de los indicadores de intermedios de salud, lo que observamos es algo parecido. En este caso, el indicador de nivel educativo, cuanto más gira a la derecha, es peor, es mayor porcentaje de gente con poco nivel educativo. Ahí están las áreas más periféricas de las áreas. Y, curiosamente, en este caso, esas áreas se corresponden con una bajada de la tendencia, es decir, menos distancia entre el 19 y el 20. Otro punto en contra de la hipótesis inicial de que podría haber un condicionante socioeconómico sobre los resultados en la atención primaria. Por favor, la siguiente.
En vista que por ahí parecía que las cosas estaban claras, utilizamos el indicador de recursos. Hemos utilizado uno, podría haber sido cualquier otro, pero bueno, este era más sencillo, que es simplemente el número de habitantes que corresponden a un médico según la asignación que tiene el Servicio de Salud para atención primaria. Lo que vemos es un coeficiente de determinación FETEN de un 81% que vuelve a incidir en el mismo planteamiento. En cuanto a la demanda por patología crónica, las áreas que tienen una peor disponibilidad de recursos, es decir, en este caso, el área 5, el área 4, tienen 1.200 personas por médico, frente a las áreas periféricas que tienen muchas menos personas por médico, es decir, menos disposición de recursos. Lo que ocurre es que las áreas con menor disposición de recursos tienen una peor situación, o sea, hay más distancia del 19. Lo que sí observamos es, en el caso de pacientes polimedicados, cómo eso no es así, sino que las áreas periféricas tienen un comportamiento peor, es decir, empeora el indicador. Esto sería un tema a estudiar. Siguiente, por favor. Bien, la limitación de este trabajo es que estamos evaluando la posible inequidad a un nivel muy macro, que estamos limitados a los productos del SIAP. Sí, pasa, por favor, y que estamos utilizando un modelo de ajuste lineal que no siempre es perfecto. En cuanto a las conclusiones del trabajo, pues indicar que en 2020 se produjo un descenso generalizado de actividades, si bien se mantuvo la actividad de vacunación, por ejemplo, y de algunas acciones preventivas, que existen diferencias notorias entre áreas sanitarias dentro de ese descenso generalizado de actividad, que no parece que exista un problema de equidad global que hemos estudiado en áreas sanitarias, que todo parece indicar que la existencia de un volumen de recursos suficiente es lo que permite mejor la respuesta y el mantenimiento de los indicadores, y que debido al estrés que ha sufrido la atención primaria durante 2020 deberíamos explorar la existencia de desigualdades en la atención, especialmente por lo que hemos visto aquí, en atención a colectivos vulnerables probablemente, pero en las zonas urbanas de Asturias, en las zonas centrales. Y por último señalar que necesitamos herramientas que permitan incluir en la gestión sanitaria la perspectiva de la equidad. El SIAP que tenemos en estos momentos no responde a esa necesidad. Eso es todo. Gracias. Vale, bueno, muchas gracias, Julio. Gracias por la flexibilidad y por la paciencia. Ha sido una presentación excelente. Como habíamos dicho, al final de la mesa pasaremos a las preguntas del público. Comentar a la audiencia que, bueno, ya hemos retomado la conexión con Fernando Alonso y que después de que termine esta primera mesa de comunicaciones, pues nos hará seguirá con la conferencia inaugural, ¿vale? Por lo tanto, para continuar con la estructura de la mesa, vamos a dar paso a la segunda comunicación, denominada vacunación circular en un hospital de tercer nivel, aprovechamiento de excedentes y vacunas COVID, que la presenta del doctor José Luis Carretero Ares, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Central de Asturias. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Eugenia, por darme paso. Bueno, soy José Luis Carretero, soy médico adjunto del Servicio de Medicina Preventiva y quisiera agradecer al comité organizador y científico de Pascal esta magnífica oportunidad para presentar este trabajo, que es un trabajo muy grande y es el trabajo de muchos profesionales del hospital, tanto de Luca como de Montenaranco y de la Dirección General de Salud Pública. Realmente, bueno, yo actúo en representación del Servicio de Medicina Preventiva, pero en realidad, pues, somos todos los que hemos participado. Bien. Vamos a dividir el trabajo en una serie de apartados y como presentación, simplemente una introducción histórica de los últimos meses. En diciembre del 2020 se publica la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad y es el día 18 de diciembre cuando se publica la primera actualización de la estrategia de vacunación del Ministerio. En esta primera estrategia, muy someramente, se habla de los primeros grupos de priorización en cuanto a la vacunación. En primer lugar, serían aquellos pacientes, personas residentes en instituciones grandes dependientes o de larga duración y como segundo grupo serían aquel personal sociosanitario o sociosanitario
que actuara en primera línea. Posteriormente, durante el mes de diciembre, se inicia el día 27 la vacunación en residencias de mayores. Aquí tienen una foto de Pepita, la primera vacunada en Asturias. Y como fecha clave también, el día 11 de enero comienza la vacunación de profesionales. Aquí tenemos al doctor Antuña, que se prestó voluntario para la vacunación, actualmente presidente del Colegio de Médicos. Bien, en enero continuamos con una segunda actualización. Se establece el grupo 5 con personas mayores de 80 años y más. Se reestructura la estrategia y se generan nuevos grupos. En febrero, el día 9, aparece una tercera actualización en la cual aparece ya la posibilidad de poner la vacuna AstraZeneca a colectivos en activo con una función esencial para la sociedad. Es el día 19 de este mismo mes cuando comenzamos el proyecto de vacunación de pacientes hospitalizados con excedentes vacunales, definidos como dosis. Aquellas dosis sobrantes tras abrir los viales multidosis y tras realizar la vacunación a la población que así lo requería. Se aplicaría a población hospitalizada en aquellos casos que cumplieran una serie de criterios que definía perfectamente el Ministerio. Por último, durante este mes, el día 26, se establece la cuarta actualización de la estrategia de vacunación, estableciendo ya otros 3 grupos, añadiendo otros 3 grupos, 7, 8 y 9. El día 30 de marzo se publica la quinta actualización en la cual se definen los grupos de alto riesgo, que antes quedaban un poquito colgando en las anteriores actualizaciones. La sexta actualización se produce en abril de 2021, el día 21. Concretamente se cambia la denominación de la vacuna AstraZeneca a Vaxzevria, se recomienda el uso a partir de los 60 años y especialmente se actualiza la información que aparece en todos los medios sobre la trombocitopenia y los eventos adversos por este motivo. También se desarrollan las indicaciones del grupo 7 de mayor riesgo y actualmente, desde el día 11 de mayo, estamos con la séptima actualización de la estrategia de vacunación del Ministerio, en la cual ya habrán oído un poco el tema del consentimiento informado en aquellos pacientes que ya han recibido anteriormente una primera dosis de la vacuna de Astra. En este marco, en el que cada dosis cuenta y en el que debemos optimizar el impacto de cada una de esas dosis, se plantea un problema de índole práctica. La presentación de las vacunas viene en viales multidosis, de 5 o 6 en el caso de Pfizer o de 10, llegando a 11 en el caso de Moderna. El tiempo de viabilidad de la dosis es heterogéneo, empezando como un tiempo de 6 horas en el caso de Pfizer, una vez que abrimos el vial multidosis, a 48 horas en el caso de Vaxzevria. Al final de la jornada, como un vial de 5 o 10 dosis puede abrirse para la última persona, en el caso de que estuviera citada, podría generar que quedaran sin uso de 4 a 9 dosis, que de no utilizarse podrían representar una pérdida muy importante económica y de impacto de la campaña. Podríamos pensar que frente al gasto que está suponiendo la COVID-19 y la cantidad de vacunaciones que se realizan para alcanzar la inmunidad de grupo, perder algunas dosis no es ni epidemiológicamente ni económicamente relevante. Actualmente existen 6 puntos de vacunación, 5 en el UCA y 1 en el Hospital Monte Naranco, por medio de un autobac. Se busca la manera de aprovechar al máximo la actividad de estos puntos, no desaprovechando ninguna de las dosis de las vacunas, que por grupo de edad, profesión o grupo de patologías corresponderían a los distintos estamentos establecidos según las recomendaciones del Ministerio. La preparación de las vacunas implica el compromiso de una planificación en cuanto a los viales que hay que abrir en relación a la población que se puede vacunar con este tipo de dosis.
Posteriormente, la vacunación con otras vacunas, aparecen otras vacunas que plantean el mismo problema. Ninguna de las vacunas es monodosis, con lo cual la planificación es en todo punto de vista imprescindible. Aquí tienen unas imágenes de lo que son los puntos de vacunación en el Hospital Universitario Central de Asturias. Este sería el box 10 y este sería el punto de vacunación del Autovac. Aquí esta es una visita al box 10 de la Ministra de Sanidad y este sería el punto de Autovac del Hospital Monte Naranco. Es por ello que el equipo de dirección de LUC, a través de coordinación de enfermería, en colaboración con el Servicio de Medicina Preventiva, crea una alianza para cribar y seleccionar a aquellos pacientes hospitalizados que podrían ser candidatos a este tipo de vacunaciones. Esta planificación nos permite anticiparnos a los problemas de accesibilidad y a la administración de los excedentes vacunales al final de cada jornada. En tantas ocasiones ha sido objeto de críticas por parte de los medios de comunicación. Nuestros objetivos en este trabajo fueron los de aprovechar los excedentes vacunales diarios, identificar a aquellas personas hospitalizadas que cumplen los criterios aprobados en cada momento por el Ministerio y que, segundamente, también cumplen los criterios por parte de la Consejería de Salud. Se contribuye a formar y asesorar al personal de enfermería en la vacunación poblacional y se establecen unos criterios de coordinación en la apertura de viales multidosis a la última hora del trabajo entre los distintos puntos de vacunación, de tal manera que no se abra un vial sin estar en coordinación con el resto de los puntos de vacunación. Se seleccionan pacientes que, por las características, la edad que continuamente ha ido cambiando, un índice de Bartel o de dependencia muy bajito, lindando con el 30, o patologías de muy alto riesgo recogidas en las recomendaciones de vacunación, podrían ser candidatos a la aplicación de excedentes de vacunación en los puntos habilitados. Se realiza un análisis exhaustivo diario por parte de 4 profesionales, 4 médicos facultativos especialistas del Servicio de Medicina Preventiva y 2 enfermeras sobre todas las historias clínicas de pacientes del hospital, seleccionando aquellos que tienen unos criterios aprobados por el Consejo Interterritorial y que, lógicamente, se encuentren hospitalizados. Se revisan estas historias clínicas junto con, en todo momento, con una cooperación de manera continua con las jefaturas de servicio y los facultativos especialistas de guardia, pero especialmente con la coordinación de enfermería. Comprobamos que se encuentren estables hemodinámicamente, que no estén pendientes o recuperándose de una intervención quirúrgica. Llegamos hasta las 72 horas en aquellas intervenciones que sean de gran envergadura, que no estén tomando antibióticos o corticoides a dosis altas, que no tengan febrícula o fiebre con temperaturas superiores a 37,5 grados y que no hayan recibido transfusiones en las últimas 24 horas. A continuación, se contacta con el médico responsable para solicitar la autorización y esta autorización tiene que constar en la historia clínica, tiene que reflejarse por escrito. Una vez que se hace este paso, se contacta con el paciente o con los familiares en el caso de que él no pueda dar el consentimiento y, por último, se incluye en el listado y se envía diariamente a la coordinación de enfermería para la administración en el caso de que existieran excedentes al final de cada jornada. Aquí tienen hasta el momento actual, vamos actualizando hasta el día 8 de este mes, que bueno, pues hemos pautado 502 vacunas, se han puesto 502 vacunas con esta distribución. La mayoría corresponden a Pfizer. A continuación, en segundo lugar, irían Moderna, las de AstraZeneca y, por último, Janssen. Y este puntito gris correspondería al Monte Naranco, en el cual no tenemos catalogado el tipo de vacunas que se han puesto. Bien, aquí, por parte del Hospital Central de Asturias, tendríamos la misma distribución y en el Hospital Monte Naranco también. En cuanto a la proporción de vacunas administradas, como comentábamos antes, la mayor parte corresponde a la vacuna Pfizer
En segundo lugar, la de Moderna. En tercer lugar, AstraZeneca y después, un poquito por orden cronológico, la de Janssen. Total de vacunas administradas corresponden a 502. Y esta sería un poco la distribución de las vacunas como se han ido poniendo nuevamente. En cuanto a los servicios del hospital, sí que merece la pena resaltar que la mayor parte se ha puesto en servicios relacionados con bloque quirúrgico, seguidos de bloque médico. A continuación, por el servicio de rehabilitación, otros servicios y, por último, salud mental. En el caso del Monte Naranco, al ser un hospital geriátrico, pues realmente este sería el total de las vacunas puestas. Desde una perspectiva ética, cualquier vacunado tiene el mismo valor que cualquier otro. Ninguna persona valdría más que otra. Desde una perspectiva moral, cada grupo, sea ancianos, trasplantados, grandes dependientes, podrían pretender ser tenidos en cuenta antes que los demás si tuvieran el poder suficiente. Pero la que realmente nos importa es la perspectiva de salud pública, una perspectiva política en la cual, si bien cada dosis puesta mejora la inmunidad de grupo, cada dosis tiene más valor si optimiza el impacto en la reducción de la incidencia, la necesidad de ingresos hospitalarios, de cuidados críticos y de la mortalidad antes de alcanzar la inmunidad de grupo. Como conclusiones, decir que minimizar la pérdida de dosis vacunales motivada por la presentación multivial es posible. Aquí tienen una foto de las jeringuillas que se preparan con los viales multidosis. Por un lado, conseguir que determinados pacientes que estén seleccionados puedan ser vacunados de forma parcial o inmunizados frente al SARS-CoV-2 proporciona una protección y seguridad al paciente de forma individual y también contribuiría a alcanzar antes la inmunidad de grupo. Anticipar la inmunización de pacientes pertenecientes a grupos de riesgo disminuiría el impacto en términos de morbilidad, de uso de cuidados críticos, de UCIs, de REAs y mortalidad. Por ello, la estrategia de utilizar los excedentes mediante captación oportunista de hospitalizados según grupos de riesgo es congruente con la perspectiva de salud pública con la que se afronta esta pandemia y además es la más adecuada y la más efectiva. Sin embargo, teniendo en cuenta que un mucho puede componerse de muchos pocos, el coste-beneficio de esforzarse por minimizar este problema podría redundar en un mejor aprovechamiento de la inversión y en un efecto acumulativo que permitiría contribuir a alcanzar antes los dos objetivos de la perspectiva de salud pública. Esto es lo que se planteó desde la Dirección de Asistencia Sanitaria y Salud Pública con la colaboración exhaustiva de la Dirección y Coordinación de Enfermería, el Servicio de Medicina Preventiva, así como Geriatría del Hospital Monte Naranco. Aquí tienen últimamente, bueno, pues un poco las noticias que han ido apareciendo en los medios, siempre un tanto polémicas en cuanto a la equidad de la vacuna, en cuanto a si se adelantan ciertos colectivos y bueno, pues realmente quisiéramos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este macroproyecto, especialmente a Coordinación de Enfermería, por su papel tan activo y, bueno, pues también a todos los facultativos que se han volcado literalmente con este proyecto. Muchas gracias a ustedes. Vale. Bueno, muchas gracias, José Luis. Gracias por la presentación y por la explicación tan clara. Vamos a continuar con la mesa, con la siguiente ponente. El trabajo se titula Calcificaciones arteriales en mamografías y riesgo cardiovascular. Una nueva oportunidad de prevención. Lo presenta doña Natalia González Galeano de la Fundación Hospital de Jove. Adelante, Natalia. Gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias, Eugenia, y a Pascal por la oportunidad de venir a presentar aquí nuestro trabajo. Como ha dicho Eugenia, soy médico internista de la Fundación Hospital de Jove y además trabajo junto con la unidad de investigación. Nuestro último trabajo va acerca de las calcificaciones en arterias de las mamografías y el riesgo cardiovascular como una nueva oportunidad de prevención. En primer lugar, saber que la prevalencia de las calcificaciones en arterias mamarias oscila entre un 8 y un 12% en mujeres mayores de 50 años y que, por tanto, se someten a programas de screening mamario.
Existen datos, además, que sugieren que estas calcificaciones podrían ser un marcador predictivo de riesgo cardiovascular. Esto es muy importante, puesto que, a pesar de los avances de la ciencia, desde los factores de riesgo cardiovascular descritos son los mismos desde hace décadas, es decir, la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Y a pesar de ello, y de saber que hasta el 50% de las enfermedades cardiovasculares serían reversibles de actuar de forma temprana sobre factores de riesgo modificables, estas siguen siendo la principal causa de mortalidad en los países occidentales. Aquí tenemos una mamografía y señalamos con las flechas lo que son las calcificaciones, que son dos líneas, paralelas, radiopacas, que lo que delimitan es la pared del vaso. De aquí en adelante, cada vez que hablamos de las calcificaciones, nos vamos a referir a las calcificaciones de las arterias mamarias, no del tejido mamario en sí. Y esto es importante porque, desde el punto de vista anatómico, la calcificación puede ocurrir o bien en la capa íntima, que es lo que produce la aterosclerosis, que relacionamos bien con factor de riesgo cardiovascular, pero también en la capa media. Esto es lo que ocurre en las arterias mamarias, lo mismo que la esclerosis de Mongever. Se produce por una modificación en las células del músculo liso que producen una matriz mineral muy similar a la del hueso. El mecanismo, sea uno u otro, por el que conducen al riesgo cardiovascular, es porque, en definitiva, se ve disminuido el calibre de la luz arterial. En esta imagen lo vemos representada, además una imagen muy bonita y muy especial, porque es de una de nuestras pacientes sometidas al estudio, y tenida la imagen por uno de nuestros anatomopatólogos, en la que vemos en la capa media, teñido de morado, la calcificación. Además, hasta hace relativamente poco, el hallazgo de las calcificaciones en arterias mamarias carecía de interés clínico. Se relacionaban con el aumento del metabolismo del calcio para hacer frente a los altos requerimientos de leche materna en relación con la lactancia, con lo cual estaban relacionadas con el embarazo. Sin embargo, desde las últimas décadas se ha venido sugiriendo su asociación con el riesgo y desarrollo de eventos cardiovasculares. Esto tiene una traducción a nivel del interés científico y, como vemos en la gráfica, el número de publicaciones ha ido incrementándose de forma ya casi exponencial desde el 2015 hasta ahora, a raíz de esta última hipótesis. Nuestra unidad de investigación ya cuenta con sus pinitos desde hace más de 20 años respecto al tema. Y es que ya entre los años de 1996 y 2004, es decir, hace más de 20 años, la unidad de investigación estudió la presencia de las calcificaciones en todas aquellas mujeres que venían por entonces a nuestro hospital a hacer su programa de screening mamario. Se estudió específicamente cuáles tenían calcificaciones y se vio que era un total de 147 mujeres, lo que era un 8,3% de la población, acorde a otros porcentajes descritos en otras poblaciones. Se estudió por entonces si el hecho de tener calcificaciones suponía un incremento en los marcadores del daño endotelial, y decir que, que esto hubo relación, entonces, fue motivo de varias publicaciones, de desarrollo de tesis de nuestros compañeros, y además fue uno de los estudios pioneros en un país latino como el nuestro, puesto que hasta entonces todo lo poquito publicado había sido sobre todo por holandeses y norteamericanos. Esto nos llevó a pensar que a día de hoy, y sobre todo teniendo mujeres específicamente estudiadas para calcificaciones hace ya más de 20 años, con lo cual con un seguimiento a muy largo plazo, podríamos establecer si realmente estas mujeres han tenido en este periodo de tiempo un mayor desarrollo de eventos cardiovasculares. Con este objetivo planteamos el presente estudio y proyecto. Volvimos a contactar con todas las mujeres que tenían calcificaciones, siempre me voy a referir a aquella mamografía inicial entre los años 1996 y 2004. De ellas, de las 147, 128 aceptaron a entrar en el nuevo estudio. 6 declinaron por falta de tiempo, otras 6 porque todo lo que tuviera que ver con el ámbito sanitario no era un buen año para entrar en ello por el tema del COVID y les generaba angustia, ansiedad y no quisieron participar. Y otras 7 habían salido del sistema regional de la Red Asturiana de Salud. Tampoco tenían su teléfono operativo, con lo cual no pudimos contactarlas. En resumen, nos quedamos con 128 mujeres que sabíamos que hace más de 20 años tenían calcificaciones en sus arterias mamarias. Para el grupo sin calcificaciones que hicimos, volvimos a la misma muestra original. De las 1.612 mujeres restantes, escogimos 128 mujeres sin calcificaciones, buscando la edad más o menos un año y la mayor
exactitud en cuanto a los factores de riesgo cardiovascular presentes a la edad de la primera mamografía, de cara a conseguir un reclutamiento en espejo y hacer ambos grupos muy similares, lo más parecidos posibles. Lo cierto es que lo pudimos conseguir, puesto que del total de 256 mujeres, 128 con calcificaciones allá por hace más de 20 años y 128 sin ellas, vemos que la edad media prácticamente superponible y que los factores de riesgo presentes por entonces también es muy similar, no hubo diferencias significativas. Hicimos un seguimiento con una media de 23 años y, por un lado, estudiamos a día de hoy nuestras mujeres qué factores de riesgo tienen cardiovascular y, por otro lado, el desarrollo de los eventos. Vemos que a día de hoy nuestras mujeres en ambos grupos tienen una edad media de 80 años, que los factores de riesgo cardiovascular son muy similares, que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos y que, además, son los esperados para la población en general. Con lo cual, lo que veamos a partir de ahora, o sea, el desarrollo de eventos cardiovasculares, serán directamente atribuibles a la única diferencia entre ambos grupos, es decir, a la presencia o no de calcificaciones en arterias mamarias. En la siguiente diapositiva, bueno, vamos a desarrollar más adelante, pero un poquito a modo de resumen nos podemos quedar con que entre las mujeres con calcificaciones, 232 desarrollaron eventos cardiovasculares. En cambio, en las mujeres sin calcificaciones, tan solo 102. De aquí a mencionar que solo no hubo diferencias estadísticamente significativas en el ictus isquémico y en el hemorrágico. Ya más en particular, pues nuestro estudio de corte retrospectivo y nuestro análisis estadístico con los riesgos relativos, vemos que hay un aumento de eventos cardiovasculares con un riesgo relativo de 1,66 las mujeres con calcificaciones. Y de forma particular para cada tipo de evento, vimos que hubo diferencias para la cardiopatía isquémica, hipertensiva valvular, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad vascular periférica y ACV lacunar. Os señalo en negrita, en primer lugar, el número de pacientes en ambos grupos con calcificaciones y sin calcificaciones para que se vea claramente la diferencia entre los eventos desarrollados en cada una de ellas, puesto que entre las mujeres con calcificaciones vemos que se duplica e incluso triplica el número de eventos cardiovasculares para cada una de las patologías descritas. Es una cosa muy llamativa y, de hecho, calculamos los riesgos relativos y estos oscilan entre 2 y 3, lo que traduce una asociación muy potente. Por otro lado, analizamos también los fallecimientos. Si bien el número de fallecimientos total fue bastante similar en ambos grupos, un poquito más en el grupo de pacientes con calcificaciones, si nos vamos a analizar los fallecimientos por eventos cardiovasculares, de nuevo, la diferencia resulta abrumadora, es muy llamativa. Vemos que 16 mujeres fallecieron por eventos cardiovasculares entre las que tenían calcificaciones, frente a tan solo una entre las mujeres que no las tenían. Esto, llevado a las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, si analizamos por tiempo libre de eventos cardiovasculares, vemos que las pacientes con calcificaciones, la curva más negrita, cae el tiempo libre de evento, quiere decir que la mujer con calcificación desarrolla antes un evento cardiovascular y además que disminuye la supervivencia, con lo cual este es más fatídico que las mujeres sin calcificaciones. Por otro lado, si analizamos la supervivencia global frente a la específica por evento cardiovascular, vemos a la izquierda la supervivencia global, que ambas curvas en pacientes con y sin CAM son bastante paralelas, si bien al final existe un pequeño decalaje y cae la supervivencia en las mujeres con calcificaciones. Tampoco es muy llamativo, pero en cambio, si vamos a la derecha a ver la supervivencia específica por evento cardiovascular, ambas curvas se separan antes y la diferencia es mucho más notable. Cae la supervivencia de las mujeres con calcificaciones de forma más temprana y podemos concluir, por lo tanto, que las mujeres con calcificaciones tienen mayor riesgo de fallecer por un evento cardiovascular. Por lo tanto, un poquito a modo de conclusión y de cierre, podemos decir con seguridad que existe una potente relación entre la presencia de calcificaciones en arterias mamarias y el desarrollo posterior de eventos cardiovasculares de forma global, pero también de forma particular para la cardiopatía isquémica, hipertensiva valvular, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad vascular periférica e infarto lacunar. Además, que las pacientes con calcificaciones en arterias mamarias presentan mayor probabilidad de morir por un evento cardiovascular. Esto es sumamente importante, puesto que las enfermedades cardiovasculares, como mencioné anteriormente, son la principal causa de morbimortalidad en los países occidentales. Incluso el año pasado, en el año 2020, siguieron liderando el ranking de fallecimientos, escalando a un segundo lugar la causa infecciosa por la cantidad de fallecidos por COVID. Aun con todo, la causa cardiovascular